Los aldeanos informaron haber visto una cosa naranja brillante como lanzándose hacia ellos, así que corrieron a comprobarlo. Encontraron esto, lo que parece ser un extraterrestre muerto tumbado. En medio de millones de curiosidades humanas, subyace la persistente pregunta: ¿existen los extraterrestres en el universo? Después de muchos años, el universo puede habernos dado una respuesta encarnada en una extraña criatura diminuta hallada en medio de un pueblo aislado de Rusia. ¿Qué es esta criatura? ¿Un gnomo? ¿Un feto subdesarrollado? ¿O un bebé extraterrestre? Este es el misterio de una criatura de otro mundo hallada en Rusia. El incidente del Alyoshenka. Y este caso nos lleva a un pequeño y remoto pueblo conocido como Kaolin. Este remoto pueblo aislado se encuentra en Rusia, pero probablemente sea la primera vez que oiga hablar de ella. Verás, todo lo que pasó en este pueblo fue despertar, encontrar la supervivencia, vuelve a tu casa y repite. Nada serio, nada espectacular que llame la atención de nadie. Aunque se produjo un importante incidente nuclear en la planta química de Mayak, cerca de Kishtim, un pueblo cerca de Kaulinovi, seguía sin ser motivo suficiente para que nadie supiera de la existencia del pueblo. Sin embargo, toda la tranquilidad de este pueblo se vio rota por un acontecimiento inesperado que lo catapultaría a la palestra internacional. Todo empezó en una de aquellas frías noches de mayo de 1996, cuando Tamara Prosvarina, de 74 años, iba a buscar agua. Y de repente escuchó el llanto de un bebé. Se detuvo para mirar a su alrededor y pronto encontró la fuente del sonido. Mientras se acercaba, encontró lo que no se parecía en nada a un bebé humano corriente, sino algo totalmente inexplicable a los ojos ordinarios. Pero aunque la mayoría de la gente habría dejado a la criatura allí, o lo denunció a las autoridades, Tamara lo llevaba, lo envolvió, se lo llevó a casa, e incluso le puso nombre: Alyoshenka pequeño Alexei. ¿Por qué Alexei? Pero probablemente porque el hijo de Tamara también se llamaba Alexei, y este hijo estaba en la cárcel por robo en el momento del descubrimiento. Otra razón fue que Tamara era conocida por padecer trastornos mentales, lo que pudo hacer que percibiera a esta criatura como su hijo cuando era un bebé. Pero Alyoshenka ni siquiera parecía un bebé. Era una criatura muy pequeña con una extraña piel gris oscura. Sus ojos también parecían diferentes de los humanos normales. Carece de barbilla y tiene un agujero en la boca en lugar de labios. Pero independientemente del aspecto de Alyoshenka, Tamara se lo llevó a casa y lo crió como si fuera su bebé. Nadie sabía lo que pasaba porque Tamara no le contó a nadie su nuevo hallazgo. Lo único que sabían los vecinos era que siempre iba de un lado a otro llevando algo envuelto en un chal y siempre hablándole. Como nadie vio a Alyoshenka, todos supusieron que hablaba sola. O tal vez un juguete. La siguiente persona en enterarse de la existencia de Alyoshenka fue la nuera de Tamara, que también se llama Tamara. Un día, cuando fue a visitar a su suegra, le dijo que tenía un nuevo bebé. Al principio, Tamara Jr. no se lo creía, pero en cuanto la llevaron a ver a la criatura, se sorprendió al ver que no parecía humano en absoluto. La describió como una criatura que emitía ruidos chirriantes y tenía una boca parecida a un pequeño tubo con una diminuta lengua roja que se movía y dos dientes descoloridos. A pesar de su apariencia de bebé, la criatura tenía rasgos distintivos: cabeza marrón y cuerpo gris, sin párpados ni genitales, con cabeza en forma de cebolla. Sus ojos, con pupilas tan salvajes como las de un gato, parecía brillar en la oscuridad, y tenía dedos inusualmente largos. En realidad, Tamara Jr. pensó en informar a las autoridades, pero vio cuánto alegraba la criatura a la anciana, y no quería que se la quitaran. En los días siguientes, Alyoshenka fue alimentada por Tamara padre, que alimentaba a la criatura con leche y caramelos. Aunque la mayoría de los lugareños no vieron a Alyoshenka, observaron a Tamara señor a través de la ventana y la vio atendiendo a algo parecido a un bebé. Por eso, todos pensaron que su estado había empeorado, o tal vez había perdido completamente la cordura. Para empeorar todo el supuesto, Tamara salió un día a aporrear las puertas de los vecinos para pedir medicinas para su bebé. Fue entonces cuando todos decidieron que había llegado el momento de ponerse en contacto con las autoridades para que se ocuparan de Tamara padre. Las autoridades vinieron y se llevaron a Tamara padre, lejos sin saber que conduciría a la muerte de Alyoshenka. En la clínica, Tamara Sr., se le diagnosticaron varios trastornos psiquiátricos, incluida la esquizofrenia. Aunque Tamara Sr. no quería resistirse al tratamiento, no estaba contenta con la forma en que dejó sola a Alyoshenka. Severamente, Tamara Sr. imploró al personal de la clínica que le permitiera llevarse a su bebé, advirtiéndoles que el bebé perecería sin ella. Sin embargo, dada su edad y sus condiciones psiquiátricas, el personal pensó que todo eran síntomas de su enfermedad o signos de vejez. Así, sin más, desestimaron sus demandas, sin prestar atención a su angustia.
Tal como se predijo, Alyoshenko murió mientras Tamara padre estaba en la clínica recibiendo tratamiento. La muerte de Alyoshenko, sin embargo, marcaría el comienzo de las historias conflictivas de este caso. Esto se debe a que si Tamara se le permitió seguir cuidando de Alyoshenko, la criatura se habría conservado y habría sido fácil obtener respuestas de cualquier prueba realizada. Sin embargo, la muerte de Alyoshenko no sería el mayor problema, sino su desaparición de la casa de Tamara. ¿Quién se llevó el cadáver de Alyoshenko? Según una noticia, el cadáver fue descubierto por los familiares de Tamara, que se puso en contacto con las autoridades. Y pronto vendría un investigador local llamado Vladimir Bendlin a llevarse el cadáver para investigarlo. Sin embargo, hay otra historia que dice: en agosto de 1996, un investigador, Yevgeny Mokachev, llevó a cabo un caso sobre el robo de metales no ferrosos cuando uno de los testigos, Vladimir Nurtanov, dijo que guardaba una momia incomprensible, que parece ser algún tipo de alienígena. Le dijo Mokachev a su compañero, también investigador del GOVD, Mayor Vladimir Bendlin, sobre esto. Así que fue a casa de Nurtanov y efectivamente descubrió la momia. De cualquier manera, el cuerpo de Alyoshenko fue a parar a Bendlin. Resultó que Nurtanov conocía a Tamara Senior y fue a su casa cuando Alyoshenko aún vivía. Según él, la próxima vez que visitara a Tamara padre, la habían llevado al hospital, pero entonces encontró a Alyoshenko ya muerto en la casa vacía. Nurtanov llevó el cadáver a su garaje, donde lo alcoholizó y lo secó, convirtiéndolo en una momia. Bendlin informó a la dirección del robo de una criatura inusual. Se ofreció a registrar el incidente y tomar explicaciones de Nerdinov. Pero los jefes le llamaron romántico frívolo. Le aconsejó que se pusiera manos a la obra, y le amenazó con darle más de lo que podía manejar si tenía mucho tiempo libre. Entonces Bendlin decidió llevar a cabo la investigación él mismo. Armado con una cámara, fotografió a la momia en casa de Nerdinov, sobre un trapo rojo de pañal desplegado. Después de hacer fotos, Bendlin mostró la momia a los médicos solo para obtener respuestas. Pero lo que Bendlin no sabía era que acababa de abrir una puerta a muchas informes contradictorios. La explosión de 1957 fue la primera explicación que se dio a la aparición de Alyoshenko. El 29 de septiembre, 1957, unos 80 metros cúbicos de residuos nucleares explotaron en la central de Mayak, que liberó unos 20 millones de curies de sustancia radiactiva a la atmósfera. Resultó que la zona, con una población de 27,000 personas en 217 asentamientos, incluyendo Chelyabinsk, Sverdlovsk, Kurgan y Tyumen, son la zona de contaminación. Los habitantes de 23 pueblos fueron reasentados, mientras que los edificios, las propiedades y el ganado fueron quemados hasta hoy. Las consecuencias de esa catástrofe no han sido superadas. Se cree que el 90% de la lluvia radiactiva cayó en el territorio de la planta Mayak, cerca de Kishtim. Por lo tanto, la opinión generalizada de que Alyoshenko es un mutante humano y un aborto involuntario, mientras que la ginecóloga Irina Ermolaeva dijo que se trataba de un aborto espontáneo normal o de una víctima de aborto. Un patólogo conocido como Stanislav Samoshkin tenía una opinión diferente. Mencionó que Alyoshenko no es un hombre y por un mutante. Es una criatura muy extraña. Sin embargo, mencionó que era necesario ponerse en contacto con el examen médico forense y hacer un análisis de ADN. En ese momento, a la policía no le costó nada ordenar oficialmente un examen médico forense, pero en su lugar, Bendlin fue de nuevo destituido. Bendlin, que no cederá, pronto encontró a Tamara Jr. y le preguntó dónde se encontraba la criatura. Tamara Jr., dijo Tamara Señor, encontró a Alyoshenko en el cementerio. Allí, en la tumba, supuestamente vio a un niño, casi enterrado cabeza abajo cuando lo desenterró y lo trajo a casa. Tamara Jr., lo más probable es que se inventara esta historia en su cabeza porque su suegra frecuentaba el cementerio trayendo a casa retratos de lápidas. Bendlin se dirigió entonces al hospital psiquiátrico para entrevistarse con la propia Tamara, que mencionó que encontró a Alyoshenko en el bosque y no en el cementerio. Allí, le dieron la noticia de Alyoshenko a Tamara, que lloró profusamente culpando al personal de la clínica por no haberla escuchado. Tamara Sr. lloraría a Alyoshenko durante un tiempo, hasta que encontró la muerte el 5 de agosto, 1999. Se dice que salió a la calle de noche sin zapatos, solo con calcetines, y cayó bajo las ruedas de un camión que circulaba a gran velocidad. Pero esa historia no fue creída por mucha gente. 1. Porque Tamara Sr. vivía en un pueblo tranquilo, en una calle tranquila, donde es difícil encontrarse con un camión por la noche. Y 2. Porque una hora antes del incidente, un varón desconocido llamado Tamara Jr. al teléfono y preguntó por la salud de su suegra. Se especulaba con que Tamara Sr. no murió por accidente, pero fue asesinada por unos individuos que querían silenciarla.
o impedirle hablar con nadie sobre Alyoshenko. Incluso con todo esto en marcha, muchos lugareños mostraron su incredulidad ante el caso afirmando que Tamara Jr. y Nurtunov planeó todo el asunto afirmando que todo era un engaño. Pero la cuestión es, ¿por qué harían eso? ¿Por dinero? Definitivamente no. Ni Tamara Jr. ni Nurtunov siguió adelante para vender información con fines lucrativos. Pronto, la noticia llegó a la prensa local, y una cadena de televisión local se puso en contacto con Bendlin para pedirle información sobre la criatura. Este informe, sin embargo, generó una mayor atención de los medios de comunicación, cuando reporteros de televisión y periodistas de prensa empezaron a visitar el pueblo para averiguar más cosas sobre Alyoshenko. Con la llegada de numerosos periodistas y reporteros de televisión, aumentó el número de expertos en ovnis que esperaban echar un vistazo a Alyoshenko. Pero lo que nadie sabía entonces era que el bebé ya no estaba ni siquiera en Kaulinovi ni en Kishdom en general. La desaparición. Desconocido para todos, Bendlin había entregado a Alyoshenko a una academia de investigación de ovnis dirigida por el ufólogo Boris Zolotov, que afirmó que quería realizar más pruebas en el cuerpo. Bendlin esperaba realmente una respuesta, pero todas las esperanzas se desvanecieron cuando las semanas se convirtieron en meses, y no hubo noticias de Zolotov. Bendlin intentó localizar a Zolotov, pero tardó un rato en encontrarlo por fin, cuando concedió una extraña entrevista a los medios sobre Alyoshenko. Según él, Alyoshenko encargó a su ayudante que transportara el cadáver en coche a un laboratorio fuera de la ciudad para su posterior análisis, cuando una gran nave metálica aterrizó en la carretera de la nada. Al parecer, los ocupantes de la embarcación salieron y le ordenaron que entregara el cadáver sin decir palabra. El ayudante obedeció y la nave volvió a volar hacia el cielo. Debes estar de acuerdo en que esta historia es muy sospechosa. Se pidió a Zolotov que identificara el lugar, pero no pudo. Y desde entonces se negó a seguir hablando del tema. ¿Podría ser que Alyoshenko fuera recuperado por su pueblo? Aunque mucha gente no se creerá la historia, habría sido un buen cierre. Pero Zolotov no pudo aportar ninguna prueba. De ahí el auge de otras teorías. Algunos investigadores teorizan que Zolotov fue interceptado por agentes del gobierno y se le ordenó que les entregara al bebé. Un supuesto testigo presencial afirmó incluso haber recibido la visita de un equipo de investigación formado por un grupo de personas desconocidas y le instaron a firmar documentos de confidencialidad y a no hablar más del cadáver. También existe la teoría de que Zolotov fue abordado por un coleccionista excéntrico, interesado en comprar a Alyoshenko, y de buena gana se lo vendió. Pero no podemos creerlo todo, ya que todo son especulaciones que no fueron confirmadas. La única certeza es que el cuerpo de Alyoshenko no se volvió a encontrar después de eso. Parecía que se había perdido todo rastro. Pero entonces, Vladimir Bendlin, insatisfecho con la falta de explicaciones sobre el origen de la criatura, recordó que aún poseía la manta que había envuelto al humanoide desde que Tamara lo descubrió en el bosque. En colaboración con un periodista ruso, Vadim Chernobrov, transportaron la tela a Moscú para someterla a pruebas, creyendo que probablemente retenía ADN de la criatura. Después de 2 semanas, el laboratorio de Moscú anunció sus hallazgos, identificando 2 perfiles de ADN distintos. Uno fue concluyentemente emparejado con Tamara, la mujer que descubrió a la criatura. La segunda muestra de ADN, sin embargo, era excepcionalmente peculiar, no correspondía a ninguna entidad biológica conocida, con implicaciones sorprendentes. Esta constatación plantea una pregunta. ¿Podría ser realmente Alyoshenko una entidad extraterrestre llegada a la Tierra? Pero esa es solo una versión de la historia del informe. Otra versión dice que las pruebas no encontraron residuos que indicaran un origen extraterrestre, sino varias partículas de material orgánico mezcladas con ADN humano. Motas de materia sanguínea femenina sugerían un aborto espontáneo o provocado. Y también se encontraron trazas de alcohol, insinuando que el bebé había sido lavado o cortado en dados con la sustancia justo antes de ser entregado a Bendlin. Aunque el propio cuerpo había desaparecido, las pruebas circunstanciales presentes llevaron a los investigadores a concluir que no podía tratarse más que de un feto subdesarrollado. En abril de 2004, Dr. Irina Yermolova, uno de los investigadores iniciales que había visto el cadáver de primera mano, se retractó de sus declaraciones originales de 1997 y declaró que no había nada extraño en el cuerpo. A ella, la criatura no era un engaño, sino un auténtico cuerpo momificado que una vez fue tejido vivo. Comprobó que el estado del cuerpo corroboraba numerosos casos de fetos abortados. Suelen encontrarse entre las 20 y las 25 semanas de desarrollo. Afirmó que había contado una caja torácica completa, una amplia circunferencia de hombros, y los huesos de la muñeca, y mientras que, de hecho, la cabeza era el aspecto más extraño del cuerpo, explicó que podría haberse formado de forma incompleta durante el desarrollo. También mencionó que otra posibilidad es que el cuerpo se deformara como consecuencia de la lluvia radiactiva, que había afectado enormemente a la zona tras la catástrofe nuclear de 1957. Algunos expertos, sin embargo,
Tienen otras opiniones que afirman que numerosos niños con deformidades y defectos de nacimiento prematuros no eran nada comparado con lo que habían visto en el cuerpo del bebé. Ellos, sin embargo, declaró que Alyoshenko simplemente no era de origen humano, señalando al menos 20 características diferentes, que según ellos no es frecuente encontrar en niños deformes. Además, mencionaron que había muchas diferencias en la cabeza, y había muchos bordes afilados en la cavidad craneal, algo que nunca se encuentra en los cráneos de los niños. También, según este grupo de expertos, el feto humano no podría vivir más de unas horas una vez expuesto. Pero al parecer Alyoshenko vivió unas semanas antes de sucumbir. Mientras los expertos insisten en que Alyoshenko no era más que un feto subdesarrollado, es importante señalar que Tamara Jr. mencionó que la criatura estaba viva y era capaz de consumir alimentos, una imposibilidad para un niño humano de esa edad. Es hora de elegir a nuestros suscriptores. Seguimos adentrándonos en el misterio de la criatura de otro mundo hallada en Rusia. El incidente Alyoshenko nos recuerda un descubrimiento similar realizado en 2003 en la ciudad fantasma chilena de La Noria, en el desierto de Atacama. El hallazgo, que guarda un parecido asombroso con Alyoshenko, recibió el nombre de Alien de Atacama debido al lugar del descubrimiento y a la controversia que rodeó al hallazgo. Hasta hoy, como el descubrimiento de Alyoshenko, el alienígena de Atacama no ha dejado de suscitar debates desde hace más de 2 décadas. Respecto a las diferentes teorías que rodean a Alyoshenko, ¿crees que era un extraterrestre de verdad? ¿O simplemente una criatura como el alien de Atacama? Antes de opinar, hablemos del Atacama Alien. En una tela de cuero atada con un brillante lazo morado cerca de una decrépita iglesia de La Noria. En el bosque de Atacama estaba el cuerpo de una niña que llegó a ser conocida como Ata. Al ser descubierto, nadie sabía lo que era porque no parecía humana. Ata tenía un cráneo alargado y medía solo 15 centímetros. Por su apariencia de otro mundo, Ata pasó de un coleccionista privado a otro a través del mercado negro. Con el tiempo, cayó en manos de un empresario español que permitió a los científicos examinar el cadáver. Cuando el mundo se enteró de la historia, Ata se convirtió en el extraterrestre Atacama. Pero a pesar del asombroso parecido de Ata con Little Green Man de sci-fi, los científicos dijeron que no era extraterrestre. Afortunadamente para los investigadores, el ADN de Ada fue fácil de extraer porque las condiciones extremas de la coma de Ada habían preservado los restos, y lo que encontraron fue que Ada era un feto humano altamente deformado. Un grupo de investigadores de la Universidad de California en San Francisco y Stanford también descubrió que Ada probablemente sufría graves mutaciones genéticas. Estas mutaciones provocaron enanismo, envejecimiento óseo extremo y defectos congénitos como la hernia diafragmática congénita, tetracefalia u oxicefalia. El equipo también encontró rastros de otros trastornos óseos, como la escoliosis y el síndrome de Ehlers-Danlos, que se determinaron mediante una serie de pruebas. Entre otras cosas, se extrajo 1 milímetro de hueso y se sometió a una radiografía esquelética, tomografía computarizada y la secuenciación del genoma completo. Fue un hallazgo impactante, porque los investigadores nunca habían visto tantas anomalías en un mismo sujeto. Al principio, se creía que Ada era muy antigua, pero pronto descubrieron que no era tan antigua como se creía en un principio. Podría haber nacido hace 40 o 50 años, y para nuestra mayor sorpresa, también determinaron que tiene una mezcla de sudamericano, europea y ascendencia sudasiática. En cuanto concluyó la investigación, mucha gente empezó a comparar a Ata con Alyoshenko, especulando que tienen el mismo origen, o probablemente sufrieron estos defectos. Sin embargo, en comparación con Ata, que se concluyó fácilmente, el caso de Alyoshenko no hacía sino aportar más teorías. Otra cosa fue la teoría sobre la muerte de Alyoshenko. Aunque se creía que había muerto de deshidratación, un investigador, Vadim Chernobrov, dijo que estaba aplastado. Tras la desaparición de Alyoshenko, examinó el trapo que se utilizó para envolverlo. Según él, en el trapo hay restos de sustancias de composición similar a la sangre y al líquido cefalorraquídeo. Según las fuentes, después de Tamara Señor, se lo llevaron de casa. El apartamento no estaba vacío. Los borrachos empezaron a reunirse en la casa. Cabe suponer que uno de ellos aplastó a la criatura sin querer o lo hizo a propósito, ya que se dice que Alyoshenko emitía sonidos para pedir comida, lo que puede haber molestado mucho a los borrachos. Chernobrov, sin embargo, también dijo que sus resultados no mostraban ningún gen humano, sugiriendo que Alyoshenko no era humano. Aunque se suponía que era el final, Chernobrov entregó parte de la muestra obtenida al Instituto de Genética General de la Academia Rusa de las Ciencias en 2004.
Llegaron a la conclusión de que la muestra coincidía con el ADN de una persona con múltiples discapacidades del desarrollo. En este punto, debes estar de acuerdo en que realmente no podemos decidir qué creer y confiar en que los escépticos no se rindan. Dicen que el material genético del pañal puede no ser de la criatura en absoluto, y que examinar la propia momia habría sido otro caso. Quizá lo más interesante de todo el caso Alyoshenko sea la historia de los lugareños. En el momento en que la zona estaba caliente para la visita de investigadores y todos los interesados en Alyoshenko, un grupo de investigación llamado Kosmoposk, o Búsqueda Espacial, dedicó varias expediciones a la zona en 2002. Colaboraron ampliamente con la población local, quien, con curiosidad, les contó una interesante leyenda sobre el lugar. Aunque esperaban alguna información sobre extraterrestres, en realidad, los lugareños compartían un cuento folclórico conocido durante generaciones sobre una misteriosa raza enana de seres humanoides. Según la historia, estas personitas vivían en cavernas bajo el bosque donde descubrieron a Alyoshenko, y así creyeron que Alyoshenko era uno de ellos. A algunos de ellos también se les ocurrió otra teoría sobre el origen de Alyoshenko, sugiriendo que podría haber sufrido un aborto una de las adolescentes de una escuela situada cerca del lugar donde se encontró a Alyoshenko. Sugirieron que la colegiala probablemente evitó el hospital porque no quería que se documentara su embarazo. El equipo, que no pudo sacar nada en claro de estas historias, volvió a visitar el lugar en 2015 y erigió un monumento en honor de Alyoshenko. Hasta el día de hoy, aún se desconoce si el ser humanoide era un extraterrestre, o si pertenecía a una raza desconocida de pequeños humanoides que vivían en cavernas de los remotos bosques de Siberia, o tal vez era en realidad un humano con deformidades. Aunque en todas partes se había guardado silencio durante un tiempo sobre el incidente, una confesión salió a la luz 23 años después. Una mujer llamada Galina Semenkova se acercó a un periodista ruso, Komsomolskaya Pravda, y le confesó que robó el cadáver de Alyoshenko y lo envió a un análisis forense. Mencionó que el resultado muestra que Alyoshenko era un feto mutado de una persona expuesta a la radiación durante la catástrofe de Kishtim de 1957. La mayoría de los médicos actuales respaldan esta interpretación de la historia. El ginecólogo que examinó a Alyoshenko, Irina Uskova, dijo que la forma general del bebé era el resultado de una enfermedad congénita frecuente. La enfermedad se denominaba cráneo en hoja de trébol o craneosinostosis. Sin embargo, se cree que Galina Semenkova examinó el cadáver de Alyoshenko y luego probablemente se deshizo del cuerpo por alguna razón. Es realmente triste que no podamos llegar a una conclusión sobre este caso. Sin embargo, podemos consolarnos con la rara y breve muestra de bondad de Tamara padre por acoger a Alyoshenko. La verdad es que muchos habrían rechazado a la criatura, fuera alienígena o humana, y lo más probable es que nunca hubiéramos sabido de su existencia. ¿Qué opinas de Alyoshenko? Háganoslo saber en la sección de comentarios. Gracias por vernos. Nos vemos en el próximo vídeo.